Buenas a todos, me llamo Luis La Rosa y voy a intentar explicar de forma objetiva cuáles han sido los cambios en la factura de electricidad de los que tanto se está hablando últimamente. Es un tema relativamente complejo del que los medios de comunicación están frivolizando bastante, quizá por su carácter polémico. Así que voy a intentar explicarlos de una forma pues eso, un poco más objetiva, utilizando datos reales y una serie de cálculos. El primer vídeo va a ser seguramente el más largo. Voy a explicar cómo funcionaba la factura hasta ahora y todos aquellos que ya estéis familiarizados con estos conceptos y con el funcionamiento de la factura que había hasta ahora, quizá lo podéis omitir. Todos aquellos que no sepáis cómo funcionaba y verdaderamente estéis interesados en entenderlo, os recomiendo que veáis el vídeo porque creo que va a quedar algo, pues eso, como decía, bastante objetivo y bastante claro. Entonces, los objetivos de los vídeos son explicar qué ha cambiado las facturas de electricidad, por qué se han hecho estos cambios y qué puedo hacer como consumidor para adaptarme a los cambios y ahorrar en la medida de lo posible. Entonces, lo primero es entender cómo funcionaba la factura hasta ahora, ¿vale? Veréis que los cambios no son realmente tan grandes, pero hay que entender qué es lo que está pasando para poder entender los cambios. Y para ello necesitamos 4 conceptos fundamentales a los cuales voy a hacer referencia a lo largo de todos los vídeos. Lo primero es término de energía y término de potencia. Cuando hablamos de energía a facturar, que se mide en kilovatios hora, estamos hablando de la energía eléctrica que se consume a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un mes, 2 meses o 2 semanas, en función de las características del contrato. Cuando hablamos de potencia contratada, que se mide en kilovatios, vamos a decir, para entendernos, que estamos hablando de la capacidad que tenemos para demandar energía eléctrica en un determinado momento, en un periodo de tiempo. Si yo contrato más potencia, podré demandar más energía en un cierto periodo de tiempo. Por contra, si intento demandar más potencia de la que tengo contratada, pues salta el diferencial, que es una experiencia que seguramente todos habréis tenido, y entonces tendré que desconectar alguna de las cargas y volver a conectar el diferencial para seguir teniendo suministro eléctrico. Por otro lado, tenemos PVPC y contrato libre. PVPC son las siglas para precio voluntario para el pequeño consumidor. Es un precio que se aplica a una tarifa que está gestionada por comercializadoras de referencia. Todos los consumidores que tengan una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios tienen acceso a este PVPC y su precio depende del precio de la electricidad en los mercados mayoristas. Por otro lado, tenemos los contratos libres que se aplican a todos los consumidores y el precio no depende directamente, no está indexado al precio de la energía en los mercados mayoristas, sino que viene pactado por las dos partes y hay una infinidad de modalidades. Entonces, entrando ya más en materia, el término de energía es probablemente el término más importante de la factura o de mayor volumen y tiene dos partes muy bien diferenciadas. La parte regulada, que contiene los peajes de acceso, cargos y otros conceptos, y su precio está publicado en el BOE, se puede consultar. Y para esta parte las comercializadoras actúan como recaudadoras, es decir, digamos que ingresan el dinero por parte de los consumidores a la entidad que gestiona estos fondos, que si no recuerdo mal ahora mismo es la CNMC, pero puede que pase a ser el MINETAD, el Ministerio de Energía, Agenda Digital y Turismo, creo que se llama. Por otro lado tenemos los pagos por consumo, que hacen referencia a todos los costes de adquisición de energía y también incluyen los beneficios de la comercializadora. En el caso del PVPC, como ya decía antes, los precios están indexados a los mercados mayoristas de electricidad y en el caso del contrato libre, pues hay diversas modalidades que fijan unos precios y otros. Puedes tener un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Hay algunas comercializadoras libres que te ofertan pues 2 horas gratis a lo largo de todo el día, en fin, diferentes ofertas. Entonces, como podéis ver, esta es una captura de mi factura real de electricidad. En mi caso yo tenía el PVPC de un periodo. Entonces, si veis, está claramente diferenciado la parte de peajes de acceso y cargos y la parte de costes por consumo de energía. Si veis, si multiplico la cantidad que he consumido en este periodo por los precios, pues me da el coste en cada caso. Aquí he puesto, vamos a comparar diferentes contratos, ¿vale? Entonces tenemos para contratos libres, lo que he hecho aquí ha sido poner 3 tarifas típicas con precios reales de tarifas que existían hasta ahora. Tenemos, pues, por ejemplo, una tarifa de un periodo con un precio constante a lo largo de todo el año.
Una tarifa de 2 periodos, como se ve aquí, si veis, depende de la hora del día, pues tienes un precio u otro. Y 3 periodos, pues eso, 3 saltos. Esto es en el caso de un contrato libre. Como veis, el precio es cierto, es fijo. Se sabe de antemano cuál va a ser porque viene previamente pactado. Sin embargo, en el PVPC, hasta ahora teníamos 3 tarifas diferentes, ¿vale? Un periodo, 2 periodos y 3 periodos. Y como veis, aunque hable de 1 o 2 o 3 periodos, el precio no es exactamente el mismo en cada uno de estos periodos, sino que va cambiando porque, como ya decía antes, el precio de la electricidad en el mercado mayorista va cambiando también y, por tanto, así lo hacen los PVPCs de cada una de estas tarifas. Claro, lo que os ponía antes era el precio a lo largo de un día concreto. Para hacernos realmente una idea de los precios, lo que he hecho ha sido coger los precios reales del PVC desde el 1 de junio del año pasado hasta el 31 de mayo de este año, es decir, del último año completo, y los he representado en un periodo de una semana. Entonces aquí tenemos la media de una semana para la tarifa de un periodo. Como veis, se ve claramente la periodicidad. Se ve aquí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y al llegar a fin de semana el precio baja bastante, sábado y domingo. Y al llegar a principio de semana vuelve a subir un poco. Tenemos por aquí los máximos y los mínimos también. Esta es la tarifa de un periodo. Si hacemos lo mismo con la de 2 periodos, veremos que la media es ligeramente inferior, pero los precios tienen más dispersión. Los máximos son más altos y los mínimos son más bajos. Pues bien, aquí he representado estas mismas medias, ¿vale? Para la tarifa PVPC de un periodo y de 2 periodos, pero conteniendo también los peajes y cargos, para que se vea claramente cómo en un periodo realmente lo que pasa es que tenemos un solo precio para los peajes y cargos y en 2 periodos tenemos 2 precios diferentes. Es esto lo que marca el hecho de que sean 2 periodos. Pues bien, es esto precisamente lo que ha cambiado, el tema de los peajes y cargos, como abordaremos un poco más adelante. Aquí vamos a hacer una comparación, yo creo que esta probablemente es la parte más útil del vídeo, del primer vídeo. Vamos a hacer una comparación de diferentes tarifas y qué costes tendrían. He representado nuevamente la media para una semana del PVPC de un periodo y 2 periodos y luego he puesto pues, una tarifa bastante común, que es una tarifa fija de 11,5 céntimos por kilovatio hora. Y esta ahora os explico lo que es, esta de aquí gris. Entonces, he cogido mi consumo real horario para el último año, también desde el 1 de junio del año pasado hasta el 31 de mayo de este año. Y he emparejado cada uno de los consumos horarios con cada uno de los precios horarios del PVPC para la tarifa de un periodo y de 2 periodos. De esta forma obtengo el coste anual del término de energía antes de impuestos. Es decir, estos son los costes que yo habría tenido a lo largo del último año bajo diferentes tarifas. En el caso de la tarifa de PVPC un periodo, que es la que tenía realmente, habrían sido unos 280 euros. En el caso de la tarifa 2.0, unos 250. Si cogemos la tarifa libre con el precio fijo de 11,5 céntimos, salen unos 300. Y en este cuarto caso, lo que he hecho ha sido obtener el precio con una tarifa a precio fijo, que me arrojaría un coste similar al coste más barato de estos tres, que como veis es el de la tarifa de PVPC de 2 periodos. Es decir, para que a mí me saliera rentable tener contratado una tarifa libre, el precio que me ofertaran debería haber sido 9,4 céntimos. Esto, por supuesto, hablando de una tarifa de precio fijo. Esto es para que os hagáis una idea de más o menos, qué precios deberían haber ofertado hasta ahora para que os saliera más rentable que el PVPC. Por supuesto, este precio va a depender mucho del perfil de consumo que tengas, es decir, de los momentos del día en los que tú consumes electricidad. Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos de cuál sería un precio competitivo con el PVPC hasta ahora. Bien, ya hemos pasado lo peor. Ahora vamos al término de potencia, que como veréis es bastante más sencillo. En el caso del término de potencia estamos hablando de un coste fijo que es proporcional a la potencia contratada. Y hasta ahora, para la potencia solamente había un periodo, independientemente de la tarifa que tuviéramos. Al menos para pequeños consumidores. Nuevamente se compone de peajes y cargos, es decir, un coste regulado más margen de comercialización. Y bueno, la estrategia para ahorrar en el término de potencia es
contratar la potencia más baja posible, que no haga saltar el diferencial de forma frecuente, porque esto acaba siendo muy molesto, ¿no? Depende un poco de las cargas que tengamos en casa, pero normalmente entre 3 y 5 kilovatios es suficiente. Depende, pues, si nuestra cocina es eléctrica, si tenemos calefacción también con resistencias eléctricas o bombas de calor, pero más o menos este es el margen para pequeños consumidores para viviendas normales. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Esta parte de aquí, estos 38 euros, son los peajes y cargos que se aplicaban hasta ahora y esto, como ahora explicaremos, ha cambiado, ¿vale? Estos 3,11 euros por kilovatio y por año hacen referencia al margen de comercialización. Entonces, si yo multiplico la potencia que tengo contratada, en mi caso 3,3 kilovatios, por estos dos términos, 38 más 3, me da aproximadamente pues, unos 136 euros al año antes de impuestos por el término de potencia. No me he puesto a comparar diferentes tarifas porque no suele haber grandes cambios entre diferentes comercializadoras, al ser este término bastante más sencillo. Simplemente, como esta parte viene regulada, pues esta parte es la que te pueden fijar las comercializadoras, pues sencillamente a más grande sea este precio, pues evidentemente más caro me va a salir contratar la misma potencia.